2 tecladistas más la sección de metales, eso, pues a lo mejor ya con que hagas ya con 2 vocecitas, sí, ya tocas aires de son de Gerardo Tamés. Bueno, debes de saber que eso viene de los sonos jarochos, de los sones del istmo. Entonces eso ya te compromete irremediablemente a por lo menos así ver qué hacen los jaraneros en Veracruz, cómo son los rasgueos. Entonces, si yo intentara hacer toda la orquesta, sonaría como un... Pues ahí te va. Lo que hace Kiko Cibrián es, nosotros aquí cuando solo contamos con una guitarra para acompañar a un cantante que básicamente ya sabe qué hacer con el material existente, en este caso la salsa, tenemos que también saber cómo cambiar de densidad, ¿no? Entonces esta es mi primer densidad. Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 3 de El Sus MG. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos a otro invitado muy especial. Él es un guitarrista que se ha clavado mucho en cómo poder recrear con la guitarra ritmos populares de toda Latinoamérica, incluso de otros ritmos por ahí del mundo. Yo lo he escuchado y me gusta mucho su manera de tocar. Y justo quiero que nos hable de eso, de cómo él puede traer a la guitarra clásica pues ritmos de otros lados y como hacer una pequeña mini orquesta, digamos, con la guitarra. Y bueno, sin más de más, pues se los presento. Carlos Iván Reyes, que aparte, gran amigo. Antes que nada, gracias por invitarme. Pues para mí, yo estoy encantado de poder estar aquí. ¿Cuánto tiene que no nos vemos, Carlos Iván? Ay, pues sí, como desde el 2019, ¿o fue antes? Como antes, creo 18, que 18, ¿no? tal vez, sí, ya tiene. Sí, Carlos Iván, pues, y yo hemos tocado en varios proyectos, ¿verdad? Sí. Dimos un par de conciertos muy divertidos, ¿te acuerdas? Eventualmente, toqué el bajo, ¿no? En tu banda de rock. Sí, también, luego me lo vendiste, Luego por ahí está arrumbado. Desde aquí lo vemos. Sí, ¿no? Sí, teníamos un proyecto de como rock acústico. Rock acústico. Ahí es donde me di cuenta de la versatilidad, justo de su manera de tocar. Porque ahí en los ensayos curioseando, a ver, tócate una cumbia. A ver, tócate una salsa, ¿te acuerdas? Estábamos ensayando una vez una pieza y la pasamos a varios ritmos. Ajá, sí, ya ni me acordaba de eso. Sí, estábamos claro. con Laurita, sí, violinista. Cierto. ¿Dónde invítala? Ya ni Sí, también. Laurita, estás invitada a ver si un día de estos. Sí, una muy buena violinista también. Pues bueno, Carlos Iván, yo creo que esto es de suma importancia, pues también para el guitarrista en formación y pues también para todas las personas que son muy curiosas de la música, que aquí en el canal hay muchas. Pues primero que nada me gustaría que tú me contaras cómo ves la guitarra, pues como un instrumento en el que realmente se pueden abordar todos los géneros, o tiene algunos específicos en donde suena mejor. Pues digamos, diría que, o me atrevería a decir que de manera oficial sí, hay géneros que le benefician a la guitarra. ¿Cómo cuáles? Pues yo creo que los más típicos sería pues como el flamenco, el bolero, ¿no? Sí. Hay una corriente bien específica como de guitarra, de jazz, ¿no? O sea, que hasta cierto punto incluso puede que se aleje de las big bands, o sea, hay corrientes bien específicas. Como que el gypsy, por ahí. El gypsy, o por ejemplo el estilo de West Montgomery, o sea, mucho del bebop fue con guitarra, ¿no? De hecho también hay hasta un sonido oficial de la guitarra de jazz, ¿no? Como más oscuro, bueno, incluso a las guitarras eléctricas pues le bajan casi todo el tono, entonces se roban todos los armónicos y quedan nada más con... Diría que eso, pues sí, le beneficia por cuanto se ha desarrollado ahí, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica, pues al ser un instrumento tan común, o sea, no solo en México, sino yo creo que... Y tan accesible, ¿no? Ajá, y tan accesible, o sea, yo creo que el 80% de las familias latinoamericanas tienen una guitarra... Tenemos, o alguna vez llegamos a ver, ¿no? Así que un tío, primo, lejano, lo que sea. En el ático, ahí en el cuarto de Telebrejos, siempre hay una guitarra, ¿no? Sí. Entonces, pues su portatilidad, pues incluso hasta a lo mejor el aspecto económico, digo, independientemente de las guitarras profesionales o de concierto que son muy costosas, o sea, digamos en general,
pues la guitarra es un instrumento con pocos insumos, ¿no? O sea, menos del 10% de lo que gasta un chelista en mantener su chelo. Solo en mantenerlo, nosotros compramos el instrumento y lo mantenemos un buen rato, ¿no? Sí, por ejemplo, las cuerdas. Platicando con otros cuerdistas, incluso de violín, que el instrumento también es pequeñito, sus cuerdas son mucho más costosas. Sí, y ni se diga los que se dedican al barroco, la cuerda de tripa es carísima, ¿no? Sí. Entonces, eso hace que en general, sobre todo en los músicos populares, pues haya mucho, o sea, actualmente es infinita la variedad, o sea, lo que se ha explorado. También ahorita, pues, como en esta era de que la información fluye tan rápido, o sea, los niños, pues a lo mejor solo viendo YouTube o solo viendo videos, rápidamente se hacen virtuosos en algo. Por ejemplo, el otro día veía yo un niño que se llama... ya hasta tiene como una especie de nombre artístico, sube sus videos ahí en YouTube. Es un niñito como de ¿músico? 9 años, que toca la docerola, toca estilo corrido tumbado, cierreño, pero pues virtuosismo, o sea, eso ya cuenta como virtuosismo, ¿no? Sí, o sea, claro. o sea, no lo he visto, ¿no? Ajá, o sea, él solito hace la base y ya, ¿no? O sea, hace cosas consideradas de virtuosismo, y además con cuerda de acero. O sea, ya realmente, casi, pues yo me atrevería a decir que ya no hay nada que no se le haya buscado a la guitarra. Más bien, creo que, o por lo menos en mi caso, siendo que uno se dedica a esto de manera profesional, nos toca abordarlo, porque en la escuela pues se nos dan herramientas para abordar cosas, pero no necesariamente, y de hecho pues la vida no te da, ¿no? Para ver como toda la música que hay, es más solo en Latinoamérica, ¿no? O sea, bueno, sí, pero... Y esto es más complicado justo cuando te especializas en un género. Por ejemplo, nosotros los guitarristas clásicos, normalmente, pues dominamos nada más que el clásico, el repertorio clásico, y de hecho, muchas veces es un poquito más difícil porque dominamos el repertorio que vimos, ¿no? Que vimos en la carrera. Claro. Pero esto, bueno, tampoco es una como, digamos que algo grave o que haya que culpar. Realmente el repertorio pues de la guitarra clásica es bastante complejo, bastante complicado, que si estás muy enfocado pues en lograr ser el intérprete que tú soñaste y todo esto, pues te puedes clavar y las 10 horas al día por 10 años o 15 se los dedicas a tu repertorio y claro, te haces un guitarrista pues, a un nivel excelente, ¿no? O sea, obviamente haces una interpretación única, apropias el lenguaje de esa obra. Sí. Pero al mismo tiempo es tan complicada y tan compleja la música clásica que, o sea, tan solo de pasar a un compositor a otro, ya es otro lenguaje. Es otra cosa. Ya es otra cosa. Sí. Y no la viste, ¿no? Y te perdiste de eso. Y muchas veces luego tengo ese rollo, ¿no? Con la música clásica. Que por ver un repertorio ya no viste otro y, bueno, hay cierta información que se va perdiendo, ¿no? Sí, y lo que te decía, o sea, a estas alturas de la historia, o sea, como, pues evidentemente en la guitarra académica, ya ha sido muy influida por la manera popular, por muchas maneras populares de Latinoamérica y de todo el mundo. En las composiciones académicas, pues eso lo hace más complejo y a la vez empieza a generar como una especie de retroalimentación, porque, por poner un ejemplo así relativamente sencillo, ¿no? O sea, si tocas Aires de Son de Gerardo Tamés, bueno, debes de saber que eso viene de los sonos jarochos, de los sones del Istmo y eso. Entonces eso ya te compromete irremediablemente a por lo menos así ver qué hacen los jaraneros en Veracruz, cómo son los rasgueos, porque pues la manera solfística de escribir ciertos rasgueos es una y se puede medir metronómicamente y queda. Pero como que para que suene a son hace falta lo que llaman oficio, ¿no? Sí. Y es ahí donde empiezan las complicaciones, porque bueno, tú en un año, supongamos que ves, en un año de la carrera como guitarrista clásico, ves una obra que tiene que ver con sones del Istmo y de la costa. Por otra parte, ves algo, no sé, de Sergio Assad, que tiene que ver con la música popular brasileña. Entonces ahora tienes que ahora te vas a ver Brasil, tanto a los guitarristas de bossa, de samba, ¿no? Y luego ves la suite del Plata de Pujol, entonces ahora tienes que ver milonga, tienes que ver chacarera, tango. Entonces o sea, ya a estas alturas como que se nos compromete a por lo menos darle un vistazo, o sea, como guitarristas clásicos.
Otra cosa, y de hecho eso también sucede muy comúnmente, que muchos de los guitarristas clásicos vienen o venimos de tocar antes música popular y nos tuvimos que adecuar al lenguaje académico o a la técnica académica. Sí. Eventualmente, incluso por cuestiones de disciplina o de la exigencia de nuestras escuelas, de alguna manera como dejar o abandonar tantito de lado unos años la música popular, y ya pues unos más, otros menos, unos regresan y otros ya se quedan clavados en lo académico. Fíjate que ahora que dices eso, a mí me pasó uno de esos casos. ¿Cuál fue? El de abandonarla completamente, ¿no? O sea, obviamente regresé, pero ya que había terminado mi carrera. Pero sí, durante 10 años fue así de popular, nada, sí, ¿no? Yo quiero clásico y bueno, hoy en día digo que sí me arrepiento de eso. O sea, la verdad a mí me hubiera gustado continuar y poder alternar, pero bueno, eso también tiene que ver un poco con mi personalidad, que es, yo no puedo hacer dos cosas a la vez, o sí, ¿no? Pero así algo tan grande como ya es dedicarte al instrumento y todo esto, pues no, dije, pues clásico, porque si no me distraigo, ¿no? Y sí me clavé, ¿no? Y todo. Claro. Pero bueno, terminé mi carrera y fue cuando dije, híjole, ya estoy extrañando un poquito esto. Y el volver me costó mucho trabajo. Claro. Porque de alguna manera como que ya me había especializado en una manera de tocar, en ciertos estilos. Y de pronto estar tan en cero o digamos que de una manera tan primitiva en los demás estilos, pues era bastante frustrante porque pues yo ya toco y no me sale esto, pues es mejor como que me hago el loco y digo mejor regreso a lo mío. Como que siempre estaba eso. Y yo en ti lo que vi es que pues siempre seguiste tocando todos los géneros que te gustaron, seguiste estudiando mucho música clásica y todo, pero no dejaste, ¿no? No dejaste tus orígenes. Sí, y bueno, pues se nota, o sea, fuiste avanzando en todo así, parejito. En mi caso, yo creo que una cosa como sí fundamental fue el hambre. El hambre literal. Sí, a mí me tocó tener que trabajar y estudiar desde los 15 años, porque falleció mi papá y eso, y digo, bueno, lo del hambre es un poco un decir en el sentido, digo, afortunadamente no de plano, no estuve sin comer, pero vaya, sí tuve, o sea, siempre tuve que trabajar y estudiar, ¿no? Entonces, yo empecé a tocar muy chico, obviamente popular. Yo me enteré que esto era una carrera ya muy viejo, o sea, incluso pues en el enfoque académico, pues para muchos maestros me enteré a una edad en la que tal vez ya no era posible, ¿no? Dedicarme a ser un guitarrista profesional. Con todo y todo lo pude hacer, entré así en la edad límite a la escuela y bueno, me tuve que empatar. Bueno, esas son las ideas, ¿no? Pero hoy en día sabemos que no es así. Pero bueno, de alguna manera pues las escuelas pues funcionan así, ¿no? O sea, hay una edad límite explícita en las convocatorias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como pude, entré a la carrera y tuve la fortuna de tener un maestro cubano que se llama Freddy Pérez. Y es bien interesante porque, por ejemplo, en Colombia, en los conservatorios, sí les piden, existen estudios de géneros populares, o sea, ellos entregan a la par de sus estudios de Sor, de Brauer, de Carcassi, estudios de joropo, estudios incluso pues, de la cumbia tradicional de allá, o sea, allá no se abandona de lado, y en Cuba sucede un poco lo mismo. En Cuba es, a lo mejor no tanto en los conservatorios, pero es que es irremediable, o sea, los músicos populares de allá son simplemente impresionantes, o sea, hasta quien veas en la calle así tocar pidiendo dinero. Sí, digamos que te contagias, ¿no? Es un ambiente tan fuerte que obviamente te dan ganas de tocar. Entonces, la mayoría ha tocado popular. Bueno, en mi caso, pues siempre trabajé hueseando, como dijeran en el medio musical. Sí. Entonces cuando entré a la carrera, pues mi maestro de alguna manera no me obligó del todo a dejar la música popular. Sí, tal vez los primeros 2 años, insisto, por cuestiones de disciplina, de técnica y eso, pero una vez que me vio estable, a lo mejor a diferencia de muchos maestros, él sí dijo, bueno, pues yo sé que necesitas trabajar, eso pues. Y de hecho él me empezó a enseñar varias de las usanzas de los guitarristas cubanos y eso. Y también, o sea, como tomar los elementos que se nos da durante la carrera de música clásica como herramientas para sistematizar los otros lenguajes o cualquier lenguaje o cualquier cosa que necesites resolver, porque pues sucede que, no sé, pasamos el curso de armonía y en realidad
pues entregamos todos los ejercicios, eso, pero normalmente muy poca gente sabe realmente armonizar en su instrumento. Y es normal, o sea, no es culpa de nosotros, o sea, el enfoque está así, de que bueno, pues ya pasas y ya sabes que 5-1 y que los tritonos, y se acabó el curso de armonía. Y nadie, en realidad nadie la utiliza para hacer una rearmonización efectiva, por ejemplo. Y entonces, Sí. ahí es donde entra la complejidad, y a la vez, en mi caso, pues como ya llevaba muchos años tocando música popular por necesidad o por azares de la vida, pues para mí solo fue como que justo esa teoría o ese enfoque clásico le dé nombre y le dé una razón de ser a lo que sin saberlo ya lo sabía, o solo no tenía nombre, o sea, sabía hacerlo, pero quién sabe qué hacía yo, y me dio como conciencia, ¿no? O sea, dije, claro, entonces esta resolución es de una dominante alterada, esta es una dominante cromática, sustituta, y así, entonces, como que mi cabeza se conectó. Ya, ¿no? ajá. Como que, bueno, digamos que tenías que aprenderte tantas cosas, estabas todo el tiempo tocando distintos estilos, que te tuviste que idear una manera como de todo consolidarlo Exactamente. para poderlo resolver Para rápidamente, poderlo ¿no? resolver. Fíjate, yo creo que tú en realidad lo que sucedió es que todo lo que ibas aprendiendo en la escuela de armonía, que todos aprendemos, todos lo llevamos, pero la diferencia aquí contigo y con otros guitarristas que igual están muy enfocados en lo popular, es que lo utilizaron día a día, Y de ¿no? inmediato, claro. Y de Sí. inmediato. Lo aprendes y va. Y que ahora voy con la cantante tal y cámbialo de tono, ¿no? O sea, y le empezaste a sufrir, Sí. pero bueno, fue Sí. digamos que ya un oficio. O sea, sí, fue un oficio. Cuando para la mayoría de nosotros que estábamos solo en lo clásico, pues lo tienes que aprender, ¿no? Tienes que saber cómo funciona esto, ya lo sabes y bye. Tú sigues tocando la misma pieza que ya sabes cómo funciona, pero una y otra vez, y pues a lo largo de un año estarla tocando, no estás como todo el tiempo actualizando, ¿no? Refrescando ese conocimiento. Sí, efectivamente, ya bueno, pues afortunadamente empecé a trabajar ya como en shows de cantantes de pop así famosos, bueno, de los que consideramos así como famosos, con orquestas y eso, y pues normalmente, o sea, con esas orquestas pues no es que, o sea, no es muy lejano a la escuela. En la escuela te dan unas partituras, un montón de partituras, o te dice, buscas partituras y este es tu repertorio del año. O sea, en esas orquestas si te dan la partitura media semana antes te fue bien, ¿no? O sea, casi te la dan una noche antes o llegas a leer. Entonces, por ejemplo, en algún momento mi lectura no era nada buena. Sí, pues todos por lo menos por no la de primera vista. Seguimos, sí. Entonces pues al final de cuentas yo necesitaba la chamba, o sea, también algo, pues es poco, una realidad medio cruel, pero pues es verdadero también, y también se aprende, ¿no? A trancazos de que si no lo puedes hacer tú, alguien lo puede hacer, entonces estaría padre uno poderlo hacer. Sí, mejor hacerlo entonces, uno mismo, ¿no? Ajá, entonces al principio yo me valía de recursos expresos, o sea, no tenía una lectura a primera vista, y de hecho, por ejemplo, en esa orquesta donde sigo trabajando, que se llama Organización de Solistas de México, no me maten si me están viendo, no estoy hablando mal de ustedes, no. Una gran oportunidad y una gran oportunidad de crecimiento para mí, han sido y siguen siendo, pero bueno, sucede que antes, ahora ya, antes, pues no, casi nunca pensaban en el guitarrista, ¿no? Entonces, ay, sí es cierto, las partituras de Carlos, y me daban una copia de la pianista, que es la directora. Entonces, pues tú ves un racimo gigante de notas y te dices, no, pues ¿cuándo lo voy a leer? Y esto lo tengo que tocar en media hora. Entonces, lo que dices, o sea, de armonía, te agarras a cifrar y dices, claro, entonces ya descarto las notas que no son tan importantes, esto está en la melodía, pero como lo tienen los violines tampoco me preocupa, aquí, y ya, o sea, al principio era solo resolver. Con el tiempo ya empiezas a hacer una habilidad como, pues sí, de un oficio. Sí, ya lo ves lo importante así rápido. En el que rápido haces tu chorizo y ya le empiezas a meter adornos, ya una que otra sustitución, ya la directora ya le sonó bien y ya no se enojó contigo de que no lo estás leyendo literal, ¿no? Ajá. No, y aparte auditivamente, ¿no? Sí, claro. Tú escuchas y bueno, ya con el callo que has hecho, es de hace falta esto, ¿no? Aquí hago falta. Ajá. Porque fíjate, algo que a mí me pasaba muchísimo, salí de la carrera con todos esos conocimientos, nunca puestos en práctica, o sea, solamente en teoría, y me daban una partitura con solamente cifrado, ¿no? Está el pianista, aquí violinista, bajo,
Y yo guitarra y pues veo sol mayor y yo toqué sol mayor, ¿no? El primer sol mayor que me aprendí en la vida. Porque ahí dice sol mayor. Pero bueno, lo que yo no sabía es que ahí estaba chocando con la sonoridad del piano, ¿no? Y de hecho a lo mejor hasta con la del bajo. Con el bajo, con el ¿no? violín, o sea, no estaba pensando pues en realmente participar en donde yo hacía falta. Eso me di cuenta mucho después. Pero bueno, también como no era algo que ponía en práctica siempre, digamos que dentro de mi carrera hubo por ahí un hueso y lo hice mal. Y ya de ahí pasó y seguí mi carrera. O sea, no hubo como un volverlo a intentar y volver y otra vez. Y para yo poderme dar cuenta, no, tengo que sentir en dónde está, como lo que te dije hace ratito, en dónde hago falta. Ajá, ¿no? claro, sí, y pues digamos que esa sería una buena descripción o parte de la descripción de lo que llaman tener buen gusto, ¿no? Sí. Y eso se va desarrollando, todos empezamos tocando los acordes solo leyéndolos y donde la vida nos diera. Y ya después entender dónde la sonoridad hace falta, dónde hace huecos, incluso qué voces usar, o sea, si ya tienes 2 tecladistas más la sección de metales, eso, pues a lo mejor ya con que hagas, ya con 2 vocecitas, sí. ya estás, en vez de hacer todo. Eso, por ejemplo, yo lo empecé a notar, ahora que empezó la serie de Luis Miguel y toda esta euforia. Me llamó la atención su música, yo ya la había escuchado, ¿no? Por supuesto, de niño, no sé quién me la ponía, no sé, sí me gustaba, pero no, yo nunca ponía sus discos ni nada, ¿no? Simplemente me era familiar y sí, yo recuerdo que me era agradable. Pero bueno, ahora ya me puse a escucharla con atención y me fue mucho más agradable, mucho. Entonces noté que hay una gran orquestación, como tú dices, tienen 2 pianos, tienen una orquesta detrás, un sintetizador haciendo colchón, coristas, un montón de cosas y una guitarra ahí, que aparte la guitarra era el líder, ¿no? ¿Cómo se llama el guitarrista? Es Kiko Cibrián. Kiko Cibrián, ¿no? Que es un gran guitarrista y gran productor, súper famoso. Entonces, yo dije, ¿qué hace? Y no alcanzaba a escuchar, o sea, yo sabía que había una guitarra, pero yo dije, ¿qué hace? ¿Cómo lo hago? Porque yo estaba pensando en qué acorde hace. Pero ahora que tú lo dices, pues es que tal vez son 2 notitas. Sí, no, pues sí, es que claro. Por ejemplo, él es un buen ejemplo para poner, mira, la armonía de esta canción de Luis Miguel de... Bueno, entonces tenemos, o sea, digamos, aquí yo estoy haciendo la banda completa, es esta, que es un do novena mayor, si menor 7, mi menor, ¿no? Apartamos nada más de ese cachito del coro, ¿no? Entonces, si yo intentara hacer toda la orquesta, sonaría como un... Pues ahí te va, lo que hace Kiko Cibrián es... Sí. Porque ya todas las demás voces, o sea, si él encima de la orquesta hiciera lo que yo, por muy bonito que yo suene aquí... No, si haces eso con toda la orquesta... Con toda la orquesta es una saturación, el director musical se arranca los audífonos. Eso es algo muy importante porque yo no lo comprendía. O sea, yo era de, haz algo interesante. Tú eres el guitarrista que estudió, tienes a toda la banda, tú tienes también que hacer interesante, ¿no? ¿Cómo vas a ser el que no hace nada? Y ahí ando con mis arañas intentando hacer... Y bueno, aquí fue un ejemplo. Es un buen ejemplo. Muy bueno, ¿no? Por ejemplo, para si hay estudiantes que nos ven o aficionados, yo conozco aficionados que tocan impresionante, ¿no? Les recomiendo mucho un libro que se llama Melodic Rhythms, que es de la editorial Berkeley Press. En ese libro justamente el autor aborda esto donde dice, bueno, vamos a trasladar armonías en las que cuando estás solo tú tienes que hacer todas las voces, o sea, el bajo que lo sustenta, la armonía que da color y además a lo mejor eventualmente una melodía en medio. Y dice, ahora, o sea, digamos la premisa de ese libro es justo eso, ahora tenemos una mezcla densísima en la que todo esto va a sobrar, o sea, va a saturar. Y por eso se llama melodic rhythms, o sea, ritmos melódicos, o sea, cómo hacer ritmos, cómo sostener bases solamente con melodías, o sea, con una voz. Ya. Que es mucho del que se utiliza en el funk, ¿no? En el funk, es la guitarra funkera tal cual, o sea, todos los estudiantes de Berkeley, pues su corriente, digamos que es el funk, ¿no? Su fuerte. Y se estudia en este libro así como nosotros, las escalas de Brauer, Paulines, o sea. Pues Carlos, mira, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, como yo le llamo un corte musical. Aquí te voy a comprometer
Sí. ¿Puedes tocar algo, no? Para nosotros. Claro que sí. Bueno, esta primer pieza que puedo compartir con ustedes es el manicero, el son cubano tradicional. Ujú. Es una pieza hecha a modo de más bien de fantasía sobre los motivos del manicero, Ujú. de mi maestro, de Freddy Pérez. El Ujú. autor original es Moisés Simons, me parece. Ujú. Pues es un son cubano muy, muy conocido. Y mi maestro hizo pues sí, más que arreglo, porque no es un arreglo, porque no es pues la salsa como tal, ¿no? Más bien Ujú. es eso, una Ujú. fantasía sobre motivos del manicero, que tiene Ok. muchos simbolismos, se los paso al costo. Al inicio tiene unos armónicos. Esos armónicos representan las campanas de la Catedral de La Habana, ¿no? Entonces, Ujú. empieza el día, está amaneciendo y todo mundo inicia sus actividades, y entre todo ese mundo que inicia es el manicero. El Ujú. manicero es un señor que vende en unos conitos de papel de estraza maní, Ujú. ¿cómo se llama? Aquí, como dicen, no es de la India, ¿no? Ujú. Entonces, este señor tiene un pregón: maní, manicero se va, Marcelita, no te acuestes a dormir sin comer un Ujú. cucurucho de maní. Es un pregón, así Ujú. como aquí el Ujú. del gas o el de los tamales Sí, 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 oaxaqueños. el fierro viejo. Con los años se convirtió en un son. Ajá. Y bueno, se han hecho muchísimas versiones, Sí. y una de las más famosas, por lo menos de las más antiguas ya versiones hechas como canción, es la de Bola de Nieve. Entonces, Ujú. Bola de Nieve tenía una manera un poco más como en música clásica diríamos de recitativo, ¿no? Él Ujú. no lo tocaba tan soneado, él era un gran Ujú. pianista, tenía una técnica clásica virtuosa como Ujú. pianista. Fue un cantautor muy famoso cubano que llevó a todo el mundo la música cubana. Fue uno de los primeros, de los pioneros, Ujú. ¿no? Digamos, como difundir la música tradicional cubana de origen afrodescendiente. Ujú. Entonces él tiene, por ejemplo, una versión un tanto incluso histriónica. Entonces las versiones sí rítmicas de los conjuntos de son, de salsa, Ujú. como que todos esos elementos los reúnen en esta fantasía sobre los motivos del manicero. Genial. Pues vamos a escucharla.
Bueno, pues estamos de regreso aquí con Carlos Iván. Vamos a seguir charlando de esta versatilidad, ¿no? Como te dije desde un principio, oye, te invito aquí al estudio, al podcast, a hablar de la versatilidad de la guitarra. Ay, pues yo he escuchado la guitarra clásica, la guitarra acústica de muchas maneras, como decíamos hace ratito, pues hay maneras muy, como muy orgánicas, pues, de sonar. El flamenco ya es un sonido, el bolero es un sonido, y muchos otros, ¿no? Como que son ritmos que la guitarra tiene su participación, pero ahora quiero hablar de cuando la guitarra tiene que hacer todo, ¿no? Que es esta orquestación, esta reducción orquestal que hacemos, y cómo sonaría. Yo muchas veces, les soy sincero, pues curioseando con la guitarra, sabiendo que no es lo mío, no es no es lo principal pues en mí la música popular, aunque sí me gusta, pero nunca lo he explorado tanto. Bueno, en esos días de ocio, digo, a ver cómo podría ser una salsa, y trato de ahí hacer una reducción, me pongo a investigar cómo es el bajo de la salsa, cómo son los acordes, y me quedan unas arañas así impresionantes que queda súper difícil de tocar, y entonces también de aprendérmelo de memoria, y bueno, termino sufriendo un montón. Y pues lo que quiero ver es, yo no creo que tú estés así como que partiéndote el seso, ¿no? Para acompañar una rolita, por ejemplo, que tengas una cantante y que quiere echarse una salsita. Sí, fíjate que acompáñame siempre, desde ese punto de vista, siempre tener un instrumento melódico o quien cante, te hace, o sea, por lo menos a mí es un gran alivio. Sí, hablo de esta manera, sí, acompañando, porque es otra, tú solo. Cuando tú estás solo. Eso es más como del fingerstyle y sí, ahí está más complicado. Ahí está más complicado. No, pensemos en bajo, acompañamiento y adornillos, ¿no? Adornitos. Sí. Entonces, pues sí, efectivamente, digamos, desde el punto de vista analítico, pues lo primero es, conocer concienzudamente cuáles son los gestos o los motivos rítmico-melódicos que hacen que un género o un tipo de música sea ese tipo de música, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de la salsa, ver cuáles son los motivos rítmico-melódicos que la caracterizan y que hacen que el público reaccione y diga, eso es una salsa, y no eso es un cover de una salsa. Fíjate, aquí te digo, tal vez no que digan, ¿no? Pero que lo sienta, ¿no? Que se sienta, claro. Igual como que siente el ritmo. Sí, porque pues muchas personas tal vez no lo dicen con palabras, pero lo más importante aquí es que lo sienten, o sea, no los engañas, ¿no? Ajá. El público no lo engaña. Entonces, bueno, oficialmente en orquestación clásica se nos enseña que tú puedes orquestar o reducir a un solo instrumento lo que quieras, siempre y cuando sucedan dos cosas, ¿no? Respetes la melodía y el bajo. Digamos, esos son prácticamente inamovibles, ¿no? Ok, como que casi todos los estilos, lo de hasta arriba y lo de hasta abajo, ¿no? El sándwich, el pan. El pan, exactamente, ¿no? La melodía porque es lo que le da, es lo que es la rola. Es que, fíjate, bueno, qué chistoso ahorita que dije esto del sándwich, o sea, ¿cómo haces un sándwich, no? Ajá. Pues bueno, lo primero, consíguete el pan de arriba, el pan de abajo y adentro ponen lo que quieras, exactamente, ¿no? De alguna manera, mira, yo tampoco lo había pensado, está curioso, el sándwich el pan le da sustento y le quitas la tapa de arriba, dime tú si es un sándwich, si le quitas la tapa de arriba. Claro, es un canapé o un tapa. Ya tiene otra nombre, cosa, ¿no? Cambia. Sí, y el bajo que es el sustento, o sea, lo que le da colchón a todo, ¿no? Sí. Entonces, oficialmente, tú en medio puedes hacer absolutamente lo que se te venga en gana. Sí. La única excepción es que si también en medio posee motivos o gestos rítmico-melódicos que le dan sentido a ese género, pues ahí tampoco no tienes tanto que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del caso específico de la salsa, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el bajo, este es nuestro tiempo. Y entonces la famosa síncopa cubana que el bajo jamás va a estar a tiempo, ¿no? Excepto cuando haya un silencio. Otra vez. El primero cae a tiempo, pero luego siempre en síncopa, ¿no? O sea, siempre el tiempo fuerte recorrido. Por otra parte está el tumbao, que esa es de las cosas que están en medio que son irremediables, ¿no? Es el tumbao. Ajá, entonces reunimos.
viene la salsa, ¿no? Entonces lo siguiente es plantear ya tu secuencia armónica. Y lo otro es, bueno, en las orquestas suceden momentos, ¿no? Es decir, hay cierta densidad instrumental cuando sucede la estrofa que cuando sucede el coro o lo que le llaman el montuno, ¿no? Es decir, hay una parte en donde se canta las estrofas o la historia de la canción y luego hay una secuencia que siempre se repite y se repite y se repite. Que es como lo más reconocible. Y donde el cantante hace rimas, ¿no? Y los coros responden. Okay. Ese es el montuno. ¿Ese es el montuno? Ese es el montuno. Entonces, cuando entra el montuno es una densidad instrumental, digamos, máxima, porque es el momento más bailable de toda la salsa. Ajá. Por ejemplo, hablando de la salsa. Sí. Entonces, nosotros aquí, cuando solo contamos con una guitarra para acompañar a un cantante que básicamente ya sabe qué hacer con el material existente, en este caso la salsa, entonces tenemos que también saber cómo cambiar de densidad, ¿no? Entonces, esta es mi primer densidad. Y mi segunda densidad tiene que conservar la síncopa del bajo, pero me debe dar llena en todo lo demás. Entonces, pues, el recurso por excelencia de la guitarra es el rasgueo. Entonces, aquí yo sigo teniendo el bajo. Sí. Ahí ya quitaste el tumbao, ¿no? Le tuve que dar mate al tumbao, pero generalmente en el montuno entra, o sea, además de la clave tac, 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 hay un cencerro que sí está a tiempo. Ok. Entonces aquí ya me doy el derecho de marcar tempo, marcar tiempo fuerte. Y digamos el tumbao, como que el oído lo va a dar por visto, por los rasgueos. Porque es con lo único que me queda de dedos disponibles además para darle densidad, ¿no? Sí. Entonces, estas son densidades completamente diferentes. Entonces, pues, o sea, digamos, para llegar a esa conclusión, pues es ver tratar de generalizar por lo menos la salsa comercial, porque el son cubano como tal se cuece un poquito aparte. Distinto. Tratar de llegar como a conclusiones casi estadísticas, ¿no? O sea, estadísticamente todas las salsas tienen esta parte en la que el cantante va a repetir versos y el coro le va a contestar, y es la parte más densa, ¿no? La parte de los solos. Igual por ejemplo, en la orquestación ya original es tal vez donde escucharemos más los metales, ¿no? Los metales con más remates, o donde algún trompetista tiene un solo. Yo cuando trabajo con cantantes que estoy completamente solo, pues eventualmente he tenido que hacer un poquito de trampa y me conseguí un pedal de loop. Ajá. Entonces, una vez lupeado el ritmo, ya puedo aventarme a improvisar sobre la base que ya se está repitiendo, porque es el montuno. Generalmente en las estrofas no puedes hacer eso porque hay cambios armónicos, hay puentes y tú los tienes que llevar, ¿no? Entonces, ahí no. Ese es un ejemplo. Digamos que la onda sería analíticamente ver qué sucede con todo. Y desde ese punto del análisis es también como podemos hacer las distinciones que muchas personas, por ejemplo bailarines, casi de manera empírica saben reconocer entre salsa comercial o incluso salsa romántica y lo que ellos llaman salsa brava, que no es otra cosa que timba o cosas más tendientes al son, ¿no? Sí. Esos pequeños detalles que hacen la diferencia son los que analíticamente, a través de conocimiento teórico, pudiéramos llegar a conclusiones y decir, claro, para hacerlo sonar más a timba yo tendría que hacer esto o lo otro. Sí. Sí, ahí ya es donde entra el oído, ¿no? El oído, el estar escuchando frecuentemente el estilo, ¿no? Que quieres dominar. Que eso es algo, creo que es muy importante para todo intérprete, todo músico en general. Escuchar mucha música, y yo veo que se hace poco.
por lo mismo que te decía antes, estar practicando, dices, ya no tengo tiempo, ¿no? Sí, no, y no te ni da siquiera la de ir, vida, de ir a escuchar una orquesta en vivo, o sea, ni ya, o sea, eso es ya mucho, ¿no? Pero ni siquiera de escucharlo en tu casa, estás tan metido en tu mente de, el repertorio, sí. y yo lo digo, ajá, exactamente, así, más rápido, y lo digo por experiencia propia, o Sí, sea, todos y pasamos lo he por visto, ahí, ¿no? Pero al menos en mí, yo lo aseguro, así me pasó, pues. Pero bueno, yo ahorita me doy cuenta y sí trato de escuchar todo el tiempo música y música de un mismo género, porque no basta con una sola vez, ¿no? Y otra Un solo buena, artista tampoco. otro buen ejercicio es como ver las evoluciones o las transformaciones de un mismo Fíjate, género. O sea, por ejemplo, si nosotros oímos corridos como de los 70s, 80s, o sea, el corrido relativamente tradicional, porque en realidad también ya cuenta como corrido comercial, ver qué le sucedió o qué le hicieron para que surgiera el corrido tumbado, por ejemplo, que está bastante de moda. Y no es fácil, o sea, es considerado un género de alguna manera como virtuosón, ¿no? del bajo mundo hasta cierto punto, pero no es fácil, es virtuoso, o sea, hace falta cierta habilidad. Sí, he escuchado ahí cosillas en el bajo, en las guitarras. En las guitarras, sí, o sea, ¿y qué le hicieron, no? ¿Qué le hicieron para tumbar al corrido? Ándale. Porque el ¿Cómo compás llegaron sigue siendo a eso, el mismo, ¿no? Sí. Entonces empezaron lo que te digo, la rapidez con la que fluye ahora la información hicieron que los guitarristas o los bajos o los que tocan el bajo sexto de corrido, en vez de hacer acordes cerrados, dijeran. Sí, es lo que te iba a decir. Hace unos meses un alumno, él quería aprender este tipo de música y yo le estaba enseñando así, y se me quedaba viendo así como, ay, pues así, eso no suena. Y dije, a ver, pues ya, déjala escucho en YouTube, pásame. Y que veo que tienen todo el tiempo esta postura, ¿no? Como tocando sexta. Ajá, armonía de jazz. Yo dije, órale, qué interesante. Y ninguno toca acordes al aire, como decía un maestro de peluquero. No, ninguno toca ya de peluquero. Impresionante. Sí, o sea, ya. Sí. Otra época, ¿no? Sí, hay otro conocimiento y sí, muy interesante ver la evolución de un género también pues para comprenderlo, ¿no? Sí, y la otra cosa que a mí me funciona mucho es ver varias versiones de la rola que quieres sacar, ¿no? Porque también te das cuenta en la vida real que habitúan los músicos que lo hacen, ¿no? O sea, digamos, en algún momento salió hasta un meme, ¿no? Así de, bueno, o sea, nosotros escuchamos en nuestras borracheras José, Juan Gabriel y eso, y hay una foto donde sale José, Juan Gabriel, entonces con sus copas dices, bueno, ¿y ellos qué escuchaban? O sea, ¿qué se siente ser ellos mismos? Sí, o sea, sí, o sea, te escuchas a ti mismo, ¿qué haces, no? ¿Y tú con qué te empedabas? Entonces, José, ¿no? José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, ¿con qué? Entonces, es interesante las versiones de ellos mismos, escucharlas en diversas situaciones, porque eso denota, pues sí, hasta cierto punto, qué se siente ser ellos mismos, pero también cómo ellos mismos necesitan modificarse y no sonar o sea, no repetir el disco, porque para repetir el disco en tus shows, mejor la gente se compra el disco o lo descarga Eso. Entonces, es muy interesante como, no sé, pues el color de tus ojos, que está orquestada con banda, de repente invitan al autor en algún programa de televisión y se lleva nada más al de la docerola y a lo mejor al bajista. Y efectivamente el de la docerola tal vez solo en el final y nunca toca acordes cerrados, ¿no? Sí. O sea, todo el tiempo de primera posición. Sí. De hecho ahorita que está mucho como esta música de banda que suena a pop así cañón, suena pop. Yo dije, pero ¿por qué dices que es de banda? Sí, es que es de banda. Y yo dije, me suena pop, neta, pop, porque así suenan las guitarras. O sea, completamente con acordes de jazz. Sí. ¿Y de dónde surge eso? Y sus versiones acústicas ya invitan a nuestros compañeros así de cuarteto, así de cuerdas. Y ¿con quién vas a tocar? No, pues con la MS. Órale, ¿no? Así eso no sucedía antes, ¿no? O sea, pues en el más de los huesos tocabas, no sé, con Plácido Domingo, con, no sé, ¿no? O sea,
Es más, hasta con Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel cuando empezó a meter cuerdas en vivo y todo, o sea, a cambiar los pads ya por cuerda en vivo. Sí, pero ahorita ya todos los géneros. Todos los géneros usan la cuerda y la usan bien además, o sea, hay muy buenos orquestadores ya trabajando, o sea, ya de repente, al principio pues la vieja confiable era ponerles redondas a todos y notas largas. Ya no. Y ya no, ya hay motivos, o sea, incluso en las grabaciones, también eso es otra cosa interesante, en las grabaciones discográficas, ver qué hay detrás, le llaman como backgrounds o como sí, como. Sí. O sea, todos los pads generalmente son cuerdas muy complejas. Por ejemplo, yo creo que los pioneros en eso, o sea, ya de usar la cuerda bien usada, son los de la música disco de los 80s. Si ponemos atención a los discos de Michael Jackson, de Donna Summer y eso, atrás las cuerdas están haciendo cosas no fáciles. Siempre hay motivos, o sea, ya no es así como ¿no? Sí, tiene una parte Exactamente. protagónica. Y a la hora esencial, ¿no? Esencial en el estilo, que incluso es parte del estilo. Es parte del estilo. Entonces, a la hora de trasladarlo a la guitarra, digo, o sea, sin llegar a complicarse demasiado la existencia, pero ver hasta qué punto podemos hacer que la gente se remita a eso usando, si no los mismos motivos, por lo menos el tipo de acordes, ¿no? Que se usan en la grabación, más o menos analizar qué inversiones se usaban y por qué. A mí, por ejemplo, de un tiempo para acá me ha beneficiado, además del loop, usar guitarras multicuerdas, porque ¿multicuerdas? Sí, no he escuchado, a ver, 7 cuerdas, 8 cuerdas, 9 cuerdas, 10 cuerdas. O sea, varios tipos de guitarra. Tipos de guitarra. Pensé que era una guitarra que... no. multicuerdas, ¿no? Le vas cambiando. Cambiar de guitarra. Okay. Casi la de 7 ahorita es la que más me ha servido, sobre todo en cosas populares porque me da el bajote, ¿no? Ya. Entonces yo afino mi séptima cuerda en la octava de esta. No en sí como normalmente se ¿Y es acústica o eléctrica? Acústica. Mira, de 7 cuerdas. Y entonces pues ya tengo al bajista, ¿no? Y ya puedo hacer otras inversiones de acordes, ya. Incluso a veces me puedo quedar solo con el bajo y la gente sigue entendiendo qué sucede. Me doy una vuelta en lo que están distraídos en la letra del cantante para lupear el bajo y entonces ya me voy a hacer el background y así, ¿no? Lo voy construyendo. Pero bueno, por muchos años yo trabajé sin el loop. Ahora pues, digo, hago un poquito de trampa. Entre comillas, ¿no? Obviamente no es trampa. Pues siempre era así, y además pues sin equipo de sonido, ¿no? Cuando restauranteas, eso muchas veces es así. Y entonces sí, pues sí te tienes que hacer valer todas las habilidades posibles, ¿no? O sea, sí. O sea, ahí lo único que hice fue sintetizar la melodía y el bajo, y de cuando puedo meto la armonía y cuando no pasa nada. Sí, ¿no? Otra vez volvemos a mis intentos en el ocio. Justo creo que esta canción, sí nos deja, ¿no? Ajá. Sí, esta la intenté hacer, pero la hice en otro tono, que era el tono original. Yo creo que ahí también hay una bronca, ¿no? Entonces me quedaban muchas cejillas, y eso sí, no quise dejar de hacer el acorde nunca. Entonces algo que me pasaba era que fallaba todo el tiempo. Sí, fallaba, ¿no? En vivo de repente. Y ahorita tú me dices, no, pues es que bajo, melodía, y cuando puedas, que no te entorpezca, metes el acorde, ¿no? No siempre se ocupa, a lo mejor viéndolo desde un punto de vista técnico o también de buen gusto, en mi experiencia, claro. Funciona nada más completar el acorde en los tiempos fuertes, a lo mejor. Aunque sea un bolero, o aunque sea una ranchera, porque la ranchera va en contratiempo, ¿no? Va en contratiempo y depende, o sea, no sé. Por ejemplo, sí. Otra. Entonces, en este caso, la misma melodía a dos voces me está completando el acorde. Sí, claro, ya eso y el bajo ya tienes, ¿no? Entonces, aquí lo que le está dando el ritmo es el bajo, en realidad. Los acordes se están formando con la misma melodía. También recuerda, no sé si llegaste a ver en alguno de tus cursos de armonía, hay otra reglita en la que el oído, digamos así en general, es capaz de inteligir qué acorde está sonando con solo el generador
la tercera y el color. O sea, tú solo necesitas 3 notas reales para que el oído entienda qué sucede. Y la mayoría de las veces en la música popular, tan solo la melodía y el bajo ya tienen generador. Sí, claro. Y tercera, por el movimiento de la melodía ya. Entonces ya no necesitas el acorde. Sí. Ya, o sea, la misma melodía te lo va a dar. Y si acaso, si ya propones una rearmonización, pues agregas el color. Aquí yo estoy usando generador, tercera, novena. Estoy haciendo un acorde de novena o, ¿no? Depende. No, ajá, depende. O sea, yo... Es que muchas veces cuando haces un acorde sin contexto, puede ser sexta, novena, puede haber ahí una inversión, ¿no? Ajá, y ya, bueno, la otra cosa pues es el voicing, ¿no? O sea, tienes que planificar que no se oigan nada más séptimas paralelas, ¿no? Sí. O sea, también... Ahí, sí, claro. O sea, lo más que pude el voicing, que las voces abran y cierren, o si hay paralelismo, por lo menos que ciertas voces se mantengan sonando, como les llaman en orquestación, de corno, o sea, tenidas. ¿No? Lo más en la medida de lo posible. No siempre la digitación lo permite, pero justamente entre menos voces utilices, más te da chance de moverte y que suene bien. Si yo intento hacer esto mismo que hice con todo el acorde. Sí, de hecho, suena una ventaja es que normalmente, bueno, el clásico, el jazz se toca con 4 dedos, ¿no? Cuando tocas con fingerstyle. Y entonces ahí tienes ya. Pero si lo haces con 3, lo que dices es que todavía es mejor, ¿no? Bueno, tienes más chance de hacer variedad. Y suena bien, siempre va a sonar lleno. Sí. Y ahí te va lo otro, o sea, lo otro también, digamos, es una cuestión a lo mejor más como de hábito. O sea, a mí me parece muy interesante también que este tipo de cosas los guitarristas clásicas como que lo tengamos que descubrir o incluso hasta yo teniendo experiencia en música popular o tocando pop y eso, sí, tal cual lo haya tenido que descubrir y generar el recurso a partir de un conocimiento, porque la manera en que estudia el jazzista es así, o sea, de repente si tú le dices a un jazzista, oye, fíjate que hice un arreglo, no sé, de... pues justamente eso que hice ahorita, ¿no? Pues los más ortodoxos se van a reír de ti porque te van a decir, bueno, pero es que ahí no estás haciéndole nada, estás haciendo nada, o sea, solo leíste el formato de una partitura del real book en el que viene la melodía y la armonía. Dice, solo le diste una leída, o sea, eso no es un arreglo, ¿no? Sí. Si acaso, o sea, te dan el beneficio de la duda y dice, bueno, lo digitaste, ¿no? Si digitaste para que quede, pero eso no es, o sea, porque ese es el lenguaje común para ellos, o sea, ellos agarran el real book y... con la sola lectura, la partitura les está dando toda esta información. Sí. O sea, estoy... Entonces ahí yo hice el bajo, armonía y traté de sostener la melodía, que es lo que muchos han llamado fingerstyle. También los guitarristas de jazz como tal dicen, bueno, el fingerstyle es un nombre como rimbombante que se le hizo para vender un poquito mejor eso, porque en realidad, o sea, como te digo, es una cuestión de hábito, no pretendo criticar ni mucho menos, pero ellos están habituados totalmente a eso, hacerlo, ¿no? A lo que nosotros llamamos pues arreglos. Es simplemente una cuestión de lenguaje, digo, nosotros, aunque en las obras clásicas sí manejamos melodía, armonía y bajo a la vez, pero digamos ya está, como todas las obras ya están prescritas, incluso los arreglos, los que sí tienen una realización y eso. Mira, por ejemplo, otro nombre que usaría como un poco más ad hoc es en el barroco, se escribía el bajo continuo nada más. Entonces cuando tú compras una partitura de una editora moderna con el bajo continuo, no sé, del concierto de la primavera de Vivaldi, que ya trae escritas las notas del clave o del piano, eso se le considera una realización, por ejemplo. Entonces, a lo más un jazzista te diría, bueno, está buena tu realización. O sea, si yo me agarro a escribir lo que hice ahorita, lo hice un poco improvisando, recordé el tema.
lo escribo y diría, bueno, voy a sacar mi edición del arreglo de la mañana de carnaval. Y un guitarrista de jazz dice, bueno, eso es una realización, más bien, porque pues un arreglo implica obligados, implica a lo mejor rearmonizar ciertos momentos de manera lejana, ¿no? O sea, una cosa es la rearmonización con sustituciones de dominantes y eso, que en realidad ahí por mucho color que le des tampoco estás haciendo nada, solo agregando voicing o aplicando fórmula. Ajá, pero ya cuando te vas a rearmonización lejana, sí, o sea, por ejemplo, Coltrane se va a Júpiter cuando rearmoniza, hasta con una cosa como My Favorite Things, que se hizo muy famosa la versión de él, está rearmonizada, tiene un pedal, o sea, en el que sostiene todo mi, y en ciertos momentos, por ejemplo, a mí me recuerda a Debussy, ¿no? Esa sí es una rearmonización un poco más que cuenta que no está sustituyendo los acordes que ya están escritos. Exacto, sí, sí. ¿No? Entonces, es muy interesante porque, bueno, o sea, esas cosas como existencia, no como ortodoxia, no soy partidario de ortodoxia o de tirar tierra de, mira, como, ni cuenta como arreglo, eso está mal, no. Más bien como hábito es interesante, siempre nos alimenta estudiar de la forma que no lo haríamos, ¿no? O sea, estudiar como un violinista. Un violinista, por ejemplo, en sus exámenes hace examen de escalas, hace examen de arpegios, y en el guitarrista no, si te das cuenta casi siempre nuestros exámenes son de repertorio. Sí. Entonces está interesante ver las escalas, o sea, los arpegios por el arpegio como el violinista, ¿no? Sí. Entonces, incluso la improvisación, estudiarla como la estudia el jazzista. Drop número 1. Drop número 2. Entonces, ya, construye un primer chorizo. Y así. Y ya con el tiempo se va... Pues sí, se va adhiriendo a ti, ¿no? Y también ese hábito, o sea, así de agarrar cualquier melodía y cualquier armonía escrita en ese formato, o sea, de solo donde tú tengas la libertad de hacer lo que tengas que hacer o lo que te venga en gana en medio, que pues el real book sería el primer referente, pero casi cualquier bolero que esté escrito de esa manera sirve para ejercitarse en eso. Y tú mismo te das cuenta, no, aquí ya lo sobrecargué, esto no suena bien, ¿no? O sea, también el oído pues no te engaña, ¿no? Puede ser incluso teóricamente correcto, técnicamente correcto, un voicing, pero dices, pero bueno, no funciona, ¿no? Y ya lo descartas y te quedas con tus 3 voces. En otros casos de mayor densidad sí dices, no, le meto todo el acorde, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que adaptarse a lo que requiera, ¿no? Lo que se requiera. Ahora que decías de sobrecargar el acorde y todo eso, pues me acordé también de algunos momentos en que he estado acompañando a cantantes o a otros instrumentistas y pues ahí viene como el defecto de la guitarra, ¿no? Que no llena. Y es de, ¿qué hago? ¿Qué hago para que llene? Y lo primero que se me ocurrió fue pues acordes completos. Ajá. Bueno, ya llena, pero no suena. Ajá. Ese por ejemplo es un defecto aparente y de hecho yo diría que es un defecto socialmente aceptado, porque de que llena. Tienes que hacer adecuaciones, observar qué es lo que hace una banda o una mezcla completa para aparentemente sonar llena y compensarlo en el instrumento. Entonces, la razón por la que la gente cuando te contrata para una misa, una boda o una cena y dice, bueno, y no traen teclado porque la guitarra se ve vacía, es porque el tecladista pues tiene octavas y puede hacer unos bajotes, ¿no? Sí. Entonces, el recurso pues es acentuar los bajos, o sea, no solo acentuarlos de pulsación, sino llenarlos a través de pulsación. Darles un color ¿no? O sea, amplio, ¿no? Técnicamente sería con la yema, ¿no? Porque si pulso los bajos con la uña, aunque el registro es grave, no suena, de hecho suena a que voy a hacer melodía, o sea, a que voy a cantar y no. Claro, no les recuerda el sonido del bajo y de esa manera. Exactamente. Sí, entonces, o sea, incluso no necesito contratar bajista, ¿no? Sí. Solo necesito saber qué haría un bajista y llenarlo. Ajá.
Pues en una guitarra así, pues no hay más que hacer, ¿no? Ya como en el desempeño, en el cual casi siempre estás electrificado, lo que yo hago es ecualizar un poquito sobrecargado de los graves. O sea, la guitarra está aceptada entre los ingenieros de sonido como un instrumento de rango medio, ¿no? Entonces generalmente no les preocupa que tenga graves porque no los ocupa, y menos si estás en una banda donde ya hay un bajista. Sí. Sin embargo, si estás tú solo, yo siempre pido más graves, incluso contra la voluntad de algunos, de casi todos, ¿no? Un montón de graves, o sea, de hecho cantidades aparentemente absurdas de graves para hacer una guitarra, pero es porque pues en este caso yo soy mi banda, ¿no? Sí. Y también eso me ayuda a que, por ejemplo, el golpe de tambora de aquí del puente tenga esa resonancia. Ajá, como la electroacústica, el sensor está abajo del puente, suene a bombo, ¿no? Sí. Entonces ahí ya tengo bombo. Bueno, actualmente uso una guitarra que también tiene un pequeño sensor en la tapa, entonces ya tengo mi tarola. O sea, trato de tener lo más recursos posibles, ¿no? En la mezcla. Porque pues todos voy a estar yo solo, ¿no? Y ya bueno, pues el brillo, o sea, de todos modos la guitarra no requiere tanto brillo, porque si no empieza a sonar así metálica, ¿no? Y no hay necesidad, ¿no? O sea, en la ecualización final, de todas maneras, el exceso de graves no te quita, porque pues o sea, tu canto también tiene que tener un colchón, entonces no pasa nada, ¿no? Ok, entonces digamos que de alguna manera como que haces un efecto, pues, para que des esa sensación de que llenas, ¿no? Como que más bien es algo, un poquito un truco, ¿no? Es un poco un truco poquito... y un poco, pues sí, te digo, una especie de concepción, de cómo concebir el instrumento, porque pues también así acústico. Entonces, ¿no? para ti es el bajo, en realidad, el que nos hace sonar más chiquitos, el timbre, ¿no? El timbre. Porque, sí, por ejemplo, yo soy un guitarrista que le carga bastante a los bajos, pero sí, normalmente toco con uña. Sí. Es que ahí tus bajos están cantando en realidad. Exacto. Ajá, no están como bajo. Ajá. Sí, y sí, algunas veces he hecho este efecto, pero no había pensado en hacerlo, pues, casi siempre, ¿no? En realidad, o verlo de esta manera. Por lo menos siempre que para sonar abajo. Exactamente. Sí, claro, siempre cuando hacía algo como tipo walking bass, o sea, sí, intuitivamente siempre le hacía lo mismo, ¿no? Sí cambiaba, como que para que suene al contrabajo, pum, 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 pum. Igual cosas latinoamericanas, pero en muchos géneros, no, por ejemplo en el ranchero, que también muchas veces me ha acompañado, cosas así, no, le doy con uña y es muy correcto esto, ¿no? Y lo entiendo, como lo dices, es que estás cantando. Y sí, tendría más presencia de esa manera. Ajá, y en cuanto a los acordes también, ¿cómo hacer para que llene? Pues lo que yo te decía es que, bueno, pues tratar de dar más nota, rasguear fuerte, también algo que yo hago mucho es rasguear así, cañón, muy fuerte, pero tal vez no es tanto, ¿no? Por ahí. Pues ahí te va la paradoja. En realidad, digamos, yo con el llene del bajo, ya tengo una cama que me permite la mayoría de las veces usar solamente 2 notas como acorde final. Por ejemplo, una ranchera, una ranchera de ritmo de vals, pues, ¿cómo la acompañas tú si solamente estás acompañando a un cantante? Mira, por ejemplo, aquí yo antes pues usaba todo el acorde, ¿no? Lo más común. También me di cuenta que en el ranchero se oye como un poco más fino, o por lo menos más elaborado, solo usar 2 voces. Sí, las sextas nada más. Órale. Tan es así que, por ejemplo, el bajo sexto. ¿Qué es lo que se está haciendo, no? El bajo sexto solo toca 2 voces del acorde. Y ahí llena, ¿no? Y ya estás. Ajá, en realidad más bien el llene pienso que depende del bajo y de que los acordes suenen como finamente conducidos. Tal vez también pueda ser que des el voicing de acuerdo al estilo. Y también de acuerdo, sí, por supuesto. ¿No? Porque ahorita lo acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, el manouche es irremediable, o sea, necesitas rasgueos y todo. Incluso yo aquí, mi sostén ni siquiera está en el generador del acorde, o sea, estoy haciendo un acorde de re y no lo estoy tocando desde el re, lo estoy tocando desde el la. Ok, sí. Esto se ahí estás pensando que tienes un bajista o incluso sin bajista. Sin bajista. Es que también mucho del manouche pues es esta disonancia, ¿no? Ajá, porque pues que ya de por sí la sexta que tienes ahí. Entonces
Entonces ya, pues, con la séptima cuerda, pues, estoy en la gloria, ¿no? Sí, eso no lo había visto. Bueno, tampoco domino absolutamente nada. Esa es otra, o sea, observar qué hacían los guitarristas. O sea, cómo es la sonoridad del manouche. ¿Por qué el manouche es manouche? O sea, ¿por qué no suena? ¿No? O sea, ¿por qué tiene esa cosa? Más sucio, ¿no? Ajá, sí, hasta cierto punto más sucio. Porque si no... Ahí está muy ordenadito. Ajá, o de aquí ya nada más... Esto sí, ¿no? Pero otra cosa es... Y fíjate, y una balada, yo también de lo que he revisado es que normalmente el guitarrista una balada se echa el... Tun, 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 tun. O sea, un arpegio así, el más sencillo de todos. Pero bueno, y sí llena, ¿eh? Sí. Eso que he visto, no estás tocando todas las notas a la vez, haciendo un ruidazo, así como yo te dije con el acorde, el rasgueo. No, estás tocando nota por nota y llena. Sí. Pero bueno, algo más elaborado, ¿como qué harías? Mira, por una ejemplo, baladita, no sé. O sea, toco esta cosa de... Y tengo un violinista. Entonces en esa primera parte tengo yo solo esta densidad, ¿no? Segunda densidad, con bajos en la octava. Ya. Todavía no llego a la tercera densidad. Ahora sí estoy usando rasgueos. Ya está. Lo interesante más que llenar es tratar de dar densidades. O sea, no gastarte todos tus recursos a la primera. Sí, porque crear, los vas a necesitar construir. para construir a la banda. O sea, al final de cuentas, lo que tiene la banda es que la primera estrofa la toca el baterista con el... Claro. Y apenas los acordes del piano así en blancas, ¿no? Y en el coro ya... Sí, entonces, en la balada, ¿no? En la balada. Entonces, eso es lo que decimos de reconocer el estilo. Reconocer, los puntos analíticos de qué hacen que la balada se construya, ¿no? Y en el solo, en el solo, ¿qué hacen todos? Le bajan, le suben, está sonando todo y además encima tiene que sonar el solo. Sí. Entonces es preguntarse esas cosas. Claro, emular también todo eso. Es que creo que muchas veces nos clavamos en las notas, ¿qué acorde es? Claro. Es esto. Pues no me suena, no lleno. Pero es que bueno, es que te faltó justo esa construcción, ¿no? Ajá. Y la guitarra lo tiene. Puedes tocar desde un arpegio, como dijimos, vamos a empezar. O sea, en este ejemplo yo empecé con la vieja confianza. El arpegio. Y luego ya... un rasgueo un poquito más rítmico, pero todavía muy tenue, ¿no? Y llegando al coro, o no sé, ya es un rasgueo de más notas. Yo creo que de toda la guitarra. Sí, aquí estoy usando. Y el golpe más fuerte, ¿no? Y también más bajo estás dando. Exactamente, sí, y siempre los bajos, o sea, los bajos son indispensables. Sí. Mira, qué genial. No, pues súper interesante.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta gran charla, este viaje sobre las posibilidades de la guitarra y de dónde nace. Pues no me resta más que agradecerte, Carlos Iván, por estar aquí con nosotros, compartiéndonos este gran conocimiento, que de verdad yo voy a ver un par de veces este podcast No, y escucharlo porque hay varias cosillas ahí que nos van a ayudar. De nuevo, muchas gracias por invitarme, yo estoy muy contento y para mí es un honor que podamos estar platicando de estas cosas. Como te decía hace rato, pues creo que nunca, ahora que lo pienso, nunca me había puesto a hablar así como tan largo y tendido digo, al final son conclusiones que llevo sacadas hasta el momento, obviamente van a cambiar, todos estamos en un, Sí, y claro, se trata de que todos estemos en un constante aprendizaje. Refinamiento también, ajá, ¿no? el riesgo siempre es creer que ya llegaste lo tienes. y ahí, esa es para mí esa es la muerte del músico, Sí, ¿no? ahí la muerte, exactamente. Y yo creo que mientras uno esté en la constante búsqueda, vas a estar irremediablemente en el camino. Yo creo que los problemas vienen cuando crees que ya no estás buscando. Aun cuando dices, bueno, yo me voy a enfocar a este solo lenguaje, pero ahí está la búsqueda. Uh-huh. Y está bien, ¿no? Sí, claro. Genial. Bueno. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto, amigos. Chao.